sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Pues hoy vamos a tener una plática y creo que les va a interesar a ustedes tanto como a mí. Todo este proceso postelectoral que todos los días nos sorprende, ¿verdad? El Ministerio Público se ha convertido como en la estrella del espectáculo y todos los días nos está presentando algo distinto. Pero vamos a tratar de incursionar en parte de lo que está ocurriendo y para ello pues me acompaña hoy el licenciado Marco Antonio Garavito. Él es el director de la Liga de Higiene Mental. Marco, gracias por este espacio. Y ¿cómo ves toda esta situación que desde el momento en que Bernardo Arévalo pasa a la segunda vuelta con esos resultados sorpresivos de la primera vuelta, todos los días, repito, ha sido como nos despertamos con algo nuevo? ¿Qué es lo que crees que está pasando acá? Mira, primero, pues, qué gusto de estar de nuevo con vos acá. Yo creo que una de las cosas que debemos comprender y profundizar para entender esta coyuntura tan compleja que estamos viviendo es que el proceso electoral, en medio de tantas circunstancias complicadas en las que se dio, primera y segunda vuelta, sí dejó una cosa muy importante para el proceso de este país, y es que no poca gente tomó conciencia. Aunque cuando digo conciencia no estoy diciendo que tiene una total claridad de cómo funciona todo, sino más a nivel intuitivo o a nivel emocional, tomó conciencia de que este sistema en el que estamos viviendo ya no da para más. Esto ya venía acumulándose desde el COVID, ¿no? Donde mucha gente pudo entender por el área de la salud o la ausencia de salud que hay un sistema que no le responde al ciudadano, en el caso del COVID, en el tema de salud, desde luego. Pero en este proceso electoral se está dando ese fenómeno. Yo estuve en una primera sesión de este año en la universidad con maestros y platicamos un poco el inicio de la actividad presencial y todas esas cosas, pero hubieron dos intervenciones formales y oficiales hablando de la coyuntura. Y yo les decía, ustedes no se imaginan lo alegre que yo estoy, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo, porque por primera vez en estos espacios estamos hablando de la vida política del país. Y eso es una señal de que algunos temas que nos eran indiferentes, de algunos temas que los pasábamos por un lado o que miren otros, ¿verdad?, por lo menos ahora damos opinión. Y esa situación de toma de conciencia se reflejó obviamente en la segunda vuelta del proceso electoral, en el que un buen número de ciudadanos, sin necesariamente ser afiliados ni seguidores de Semilla, hemos entendido que el camino para construir o reconstruir este país pasa por esa vía. ¿Por qué vía? Por la vía de salir de ese sistema de corruptos, de gente autoritaria, ¿verdad?, de gente inhumana. Y entonces me parece que ese es el elemento que está de trasfondo a lo que está ocurriendo. Porque luego de que se da la segunda vuelta, que gana Bernardo Arévalo y que vienen todas estas acciones de continuidad para que no tome posesión, es porque en el fondo hay algo que sí percibimos muy poco, con claridad, y es que el escenario que estamos viviendo tiene una, ¿cómo le llaman a eso? Las tras bambalinas, ¿no? Hay toda una serie de fenómenos abajo que están haciendo ebullición en la posibilidad de que este país cambie en lo mínimo hacia un país con una cultura diferente, con una acción política distinta, y eso es lo que tiene alborotado a todo esto que se ha llamado el Pacto de los Corruptos, para darle un nombre, pero de muchísima gente que no quiere, o mucha gente que no quiere un cambio que permita quitar un poco esos beneficios históricos, mafiosos, corruptos, autoritarios, etcétera, que han modelado este sistema social, ¿verdad? Ese es el fondo que nos tiene en esto. Por eso el allanamiento de hoy, por eso las amenazas allá, por eso los señalamientos de otro tipo, porque en el fondo hay todos unos actores históricos beneficiarios del poder económico, del poder político, del poder militar, que no quieren un cambio.
Tristemente, el sector de poder histórico de este país, siempre lo he dicho yo así, es como el asadón. Todo viene para acá. Son incapaces de decir, por ejemplo, un empresario de estos históricos corruptos, es decir, yo debo tener mis ganancias como empresario, absolutamente válido, pero no puedo usar al Estado para robarle al ciudadano, ¿verdad?, fuerza de trabajo, impuestos, en fin, para enriquecerme más. Y son incapaces de entender ese fenómeno. Y entonces van el todo al nada, como lo que está ocurriendo hoy día, ¿verdad? Ese es el fenómeno, digamos, esencial, que a veces percibimos menos. Pareciera a veces que hay un pleito personal, ¿no? O hay una necedad de Yamatei, una necedad de Curruchiche, una necedad de la señora del MP. Y yo lo ponía en una cuestión de mis redes públicas no hace mucho. Si Yamatei, Curruchiche, la señora Porras y todos estos siguen haciendo lo que hacen es porque siguen teniendo amarre arriba, siguen teniendo respaldo. La pregunta es, ¿quiénes son esos que respaldan? Porque serían incapaces de hacer, porque a veces dice, es que es un berrinche, que lo que es. No es un berrinche. Ahí hay sectores económicos, políticos y militares que están atrás de ellos y que en esa línea, digamos, de afectación que puedan tener, insisten en esta ruta que tristemente no quieren dejar atrás. ¿Qué se tendría que hacer? Porque, digamos, los resultados electorales determinan 2 millones, casi 2,5 de millones de guatemaltecos que votaron por Bernardo Arévalo. O sea, hay un respaldo popular frente a un grupo pequeño que se opone. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? ¿Que estar pasivos, quedarnos callados, solo ser testigos de lo que está ocurriendo sin intervenir? ¿Qué es lo que pensás que hay que hacer? Yo creo que la ruta que llevamos es la correcta, porque quietud, pasividad frente a lo que está ocurriendo no ha habido. Ha habido mucha movilización en su justa medida, diría yo, ¿no? Incluso a nivel del interior han habido pronunciamientos, han habido posturas, los 48 cantones, las organizaciones campesinas, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado en que esa respuesta a estas acciones tengan una medida justa en términos del uso de violencia, que yo creo es lo que están esperando. Yo lo planteé ya también hace un buen tiempo, que había que tener cuidado con eso, porque se les han ido cerrando las opciones. Primero fue la cuestión electoral, con toda la compra de votos y los millones que movieron a través de Manuel Conde, del gobierno, de los alcaldes, en fin, que me tocó verlo en el campo, ¿verdad? Fue muy real, y no les funcionó. Después todo el tema del uso de los pastores en las iglesias evangélicas, y no les funcionó. Es decir, toda esa ruta de llegar por la vía electoral, política y legal, no les funcionó. Entonces van cada vez usando otro tipo de recursos. El tema de la justicia, el tema de la ilegalidad, el tema de la acusación a ustedes los periodistas o a los defensores de derechos humanos, es decir, todo eso se ha venido haciendo. Pero las reacciones han sido en justa medida y me parece muy valioso hacerlo así, porque a mí me parece que en el fondo lo que están queriendo provocar es una desesperación en la ciudadanía que lleve a la ciudadanía a acciones fuertes, violentas, diría yo incluso, que entonces le permitan al Estado y a su instrumento, el ejército, decir, este país está descontrolado, esta crisis hay que acabarla y por el bien de la humanidad y de Guatemala y todos esos discursos que siempre hacen, hay un golpe de Estado y por lo tanto todo el proceso queda anulado. Ahí hay que tener mucha atención en ese fenómeno, no hay que permitirlo. Incluso hay que tener una vigilancia. Yo sé que es difícil, pero me encantaría ver, digamos, la búsqueda de información en algunas entrevistas con los altos mandos del ejército, a ver qué dicen. Pues están muy callados. Y el ejército nunca está callado. Y eso es que es como el niño cuando está calladito y no está haciendo nada. Hay que ver que jocotes, ¿no? Porque algo está pasando. Y yo sí creo que esa es una alternativa que siguen teniendo. Y nosotros los ciudadanos tenemos que ser muy inteligentes para entender de no caer en la provocación, estar muy vigilantes a los provocadores que siempre aparecen y van a aparecer, porque ahora la meta es que no se tome posesión el 14 de enero, ¿verdad?
Y los ciudadanos tenemos en ese sentido que seguir apostándole a esa protesta, a esa acción que ha sido bastante continuada. Y desde luego yo diría el movimiento Semilla, Bernardo, los cuadros, sus líderes, entender que lo que ocurrió en la segunda vuelta es sobre todo el apoyo de un pueblo que ya está cansado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con el triunfalismo y no pensar de que todo este voto enorme que hubo es el resultado de que todos somos de Semilla, ¿no? No. Y es que lo digo con todo el respeto, pero a veces uno siente mucho triunfalismo en eso. Cuando fue la segunda vuelta, si ustedes recuerdan, salió un mapa donde estaba el esquema de los resultados en los departamentos y Semilla ganó en 4, la región central, el distrito, Zacatepeques y Quetzaltenango. Solo Lalo ganó Vamos y el resto lo ganó Sandra Torres, ¿verdad? Si uno mira los resultados de la segunda vuelta es todo lo contrario. Fueron 17 departamentos ganados por Semilla y nada más. Pero ¿eso por qué? Porque el voto rural, que en principio en la primera vuelta no estuvo en el movimiento Semilla, ahora estuvo. Que el voto de los 960,000 casi votos nulos que votamos en la primera vuelta, estuvimos ahí. No hay que perder de vista, sin que esto sea mecánico, por favor, no es mecánico, de que la diferencia entre Sandra Torres y Bernardo fueron 900,000 votos, casi los votos nulos, diría yo, y muchos rurales. ¿Pero por qué digo esto? Porque el camino hacia la toma de posesión el 14 y después en el proceso de ejecución de gobierno, Bernardo y el movimiento Semilla tienen que estar muy claros y apoyarse en el pueblo. Fue el pueblo el que los eligió, ese pueblo que está cansado de lo mismo, ¿verdad? Y entender que solo las alianzas con ese pueblo y sus organizaciones, más allá de que sean del partido o no, es lo que va a permitir que este proceso camine, ¿verdad? Y eso es factible y posible, yo creo y espero que ya se esté haciendo. Es decir, ¿por qué no? Solo pongo un ejemplo. ¿Por qué no? Decirle a uno de los partidos o de las organizaciones fuertes del campo, una alianza, digamos, para el proceso de gobernar, y los gobernadores podemos darlos, digamos, a esas organizaciones, que decidan, esas organizaciones que son fuertes en Hueve, digamos, que elijan el gobernador, que se pelee con esos alcaldes de Vamos que se reeligieron ahí. Y entonces se permite compartir la lucha en ese poder con esos sectores del pueblo. Solo el movimiento Semilla le va a costar mucho. Y no debe darse, y nosotros no podemos permitirlo, pero entender sobre todo que la elección en la segunda vuelta fue de un pueblo que quiere un camino distinto. Y eso todos lo tenemos claro, pero que lo tengamos claro en el sentido que no es necesariamente por el movimiento Semilla, sino por el pueblo que ahora lo representa, el movimiento Semilla. Ya, si entendemos eso y lo podemos entender en común, vamos a salir de este ataque de esta gente del pacto de corruptos o de esta gente que no quiere cambios, porque entonces podemos encontrar los mejores caminos, pero en común, y que no empecemos cada quien a disparar. Ya por ahí alguien salió un comunicado de que un paro nacional y un no sé qué, y un no sé cuánto, entonces empiezan a hacer todo, con buena intención o mala intención, como querrás, ¿verdad? Sino encontrar una gran alianza de oposición a este sector que quiere impedir y no trabajarlo en soledad por un lado unos y por otro lado otros. Creo que eso es lo que toca en estos meses difíciles de aquí al 14 de enero. Que hace unos años atrás, un partido amistoso entre Guatemala y Brasil, que quedaron 1-1, que el Pin Plata metió el gol. Después en las calles hubo así mucha felicidad, en las colonias quemaban cohetes, era una fiesta, digamos, espontánea, que fue lo que se vio precisamente el domingo 20, después de conocerse los resultados. Hay mucha expectativa de la población en torno a lo que puede ser el gobierno de Arévalo. Sí. ¿Cómo se puede manejar estas grandes expectativas, la ilusión de que todo cambie en un proceso que no va a ser tan fácil? Sí, tenés razón. Y fíjate que eso es bien importante porque los seres humanos no nos movemos solo por una decisión política.
en el sentido frío de la palabra, sino que los seres humanos somos sobre todo seres emocionales. Y hay un principio en psicología que señala que todo aquello que se mueve o se aprende, incluso en educación es fundamental este principio, a través de la emoción es lo que vale, lo que recrea, lo que construye y lo que aprende. En educación decimos que aquello que se enseña a través de la emoción nunca se olvida. Por eso esos maestros que son tan racionales no logran penetrar, ¿verdad?, el afecto, la emoción, el conocimiento de su alumno. Pero cuando la educación es afectiva, emocional, es lo que nos pasa a muchos cuando recordamos a aquellos viejos maestros de nuestro parvulitos o primaria que lo recordan, pero no es que yo me acuerde porque me enseñó no sé qué cosas, sino porque creó un vínculo emocional, ¿sí? Y eso está pasando en este momento. Hay un concepto en psicología que es el estado de ánimo, y el estado de ánimo social en este momento, en este país, es de esperanza, es positivo. Pero el estado de ánimo es muy voluble. Por eso hay que estar muy atentos y sobre todo en los liderazgos políticos tenerlo muy presente para ir renovando con acciones, discursos, posturas, que este estado de ánimo no se diluya. Porque como bien decís, ¿verdad? Es decir, cuando el Pin Plata mete el cabezazo que empata el partido con Brasil, es decir, hubieron chorrascos y todo, pero a los 5 días ya no estábamos hablando del Pin Plata, ¿no? Sí, porque teníamos otras cosas encima. Y este estado de ánimo en este momento sigue siendo un estado de ánimo de mucha esperanza. Y no hay que perderlo, ¿verdad? Con esto lo que estoy diciendo es que los factores subjetivos, si quieren llamarles psicológicos, si quieren llamarles de salud mental, son tan importantes en la política como el saber de política. Y eso es una de las tristezas que aquí han operado, porque los liderazgos políticos que han dirigido este país han estado carentes de subjetividad humana, han estado carentes de salud mental, y la salud mental es un concepto de relación sana con los demás. Aquí los liderazgos son de otro tipo. Pero con esta postura del movimiento Semilla, su triunfo, la incorporación del pueblo a ese proceso, hay un estado de ánimo que te está diciendo, se puede, ¿verdad? Y le vas sumando, porque si a ese estado de ánimo que es de esperanza le sumas, voy a poner una cosa muy elemental, lo de Luis Grijalva ayer en el Mundial de Atletismo, o le sumas lo del muchacho Livingston que ganó, se hizo campeón mundial en la categoría juvenil de patinaje, y lo ves circular en las redes y uno dice, a la gran... Yo puse eso ayer, lo del muchacho de Livingston, y alguien me escribía y me decía, mira vos, estos son signos de esperanza. Es decir, lo estamos metiendo en un canasto donde nuestro estado de ánimo está para hacer mejores cosas, ¿ya? Ahora, eso no se puede quedar como una cosa que se desarrolla sola, sino que los liderazgos políticos tienen que darle continuidad a ese estado de ánimo. Y por este medio yo invitaría a que ese proceso no se pierda de vista, porque cuando vos perdés esa parte emocional con un hecho, te alejas de él. Porque ¿qué es lo que pasa cuando uno se enamora? ¿Verdad? Eso. Y estás ahí atrás de la pareja y le escribís y la buscas o lo buscas y qué sé yo. Pero cuando te desenamoras, ya te da igual. Entonces, en este momento no podemos permitir que el pueblo nuestro se desenamore de la idea de que este es un momento para empezar a cambiar esta historia que ha causado tanto sufrimiento, tanta limitación, tanta indignidad, y ahora tenemos una oportunidad. Y eso es muy lindo sentirlo, porque yo me muevo mucho en el campo, recién he regresado de 2 giras largas, voy ahora en una nueva en esta semana, y hablas con la gente en el interior, estoy hablando de comunidades, no de cascos municipales, y sentís que la gente te está diciendo, vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Yo no entiendo, me decía alguien, yo no entiendo qué pasó, qué está pasando, pero siento que fue una buena decisión que Arévalo haya ganado, sí, desde luego, ¿verdad? Entonces hay una cosa más intuitiva, afectiva y emocional que hay que mantenerla. Sí, estaba yo pensando, mientras hablabas, que tu experiencia es mucho con la gente del interior, en lugares tan alejados, olvidados. ¿Cómo perciben ellos
todo esto que ocurre en la ciudad, porque a veces pareciera que la ciudad hacia allá no alza la mirada. No, no la alza, pero ahora ocurrió un fenómeno muy interesante. Y es que en los últimos años ha habido un proceso de desarrollo de una propuesta política desde el campo, que sabemos cuál es, ¿verdad? Que no pudo entrar al proceso electoral, pero que ha permitido gestar mucha conciencia y organización en el campo. Antes vos veías en el proceso electoral a todos los partidos yendo a las comunidades a regalar cosas y a ofrecer mentiras y toda la cosa. Este año, en este proceso, casi no llegaron, porque saben que ya no tienen la misma apertura que tenían antes. Quien más podía hacerlo por el tema del poder local era el gobierno, y después el gobierno a través de la UNE en la segunda vuelta, porque lamentablemente los poderes locales los tienen muy controlados. Pero ese fenómeno de ir a engañar bajó muchísimo, ¿verdad? Yo pude ver directamente, porque estaba por ahí, una concentración en el cruce de Chisec y Cubil hacia Playa Grande de Manuel Conde, ¿verdad? Organizada por el líder cobanero, y movilizaron muchísima gente y a todo el mundo le pagaron, porque la pobreza es muy jodida, ¿verdad? Y había muchísima gente, ellos llegaron en helicóptero, hicieron su mitin y había mucha gente. Pero eso casi no lo viste, antes era más común, ¿verdad? Y empezó a perderse hace algunos años, no tantos. En la zona reina alguien me decía una vez, ahora ya estamos claros, Maco, ¿va? Porque cuando venían no sabíamos qué hacer, ¿va? Entonces venía uno y sacábamos, nos venían a regalar y nos comprometíamos. Ahora el que venga le recibimos lo que traiga, pero nosotros ya sabemos por quién vamos a votar. Así de claro, te estoy hablando de una comunidad muy lejana, ¿verdad? Entonces, ese fenómeno creo que es un fenómeno que ha venido cambiando, ¿verdad? Y entonces vas encontrando liderazgos jóvenes, que los hay, ¿verdad? Los hay y no de ahora. Yo recuerdo en las manifestaciones de Otto Pérez Molina, yo andaba de viaje y me tocó estar en una de las que se hacían en Cobán. La diferencia en Cobán es que estaba el kiosco y te abrían el micrófono y el que quería subir se subía. Y pude oír 3, 4, 5 muchachos con una claridad que vos decís, aquí está, digamos, ahí sí que la semilla de unos liderazgos que lamentablemente la ciudad, las élites no aprovechan, ¿ya? Y ahora siento yo en el campo que la cosa a nivel subjetivo, emocional, está como cambiada. Hablaba con un líder muy importante en Nevaja ahora, esta semana, apenas el día jueves, que él se movilizó, digamos, para ofrecer el apoyo a Semilla en la segunda vuelta. Fueron 11 municipios del área del Quiché, ¿verdad? Porque ya no vienen, necesitamos ir. Y tomaron contacto. Pero hablábamos y le decíamos, pero yo seguí el resultado la noche y Nevaj ganó Semilla. No, me dijo, nos ganaron a última hora por 100 y algo de votos. Pero mira, Maco, me dijo, el hecho de que en Nevaj, donde el poder viejo se enquistó tanto después de la guerra, que hemos sacado más de 9,000 votos. Es una cosa muy importante para esta región, me dijo, pero muy importante. Esas cosas que desde acá no vemos, no valoramos, pero que para el liderazgo local o para la gente local sí la siente. El impacto de los pastores no fue el que se esperaba. Y eso es una cosa buena, ¿verdad? Hubo gente que incluso a nivel de sus iglesias llegó al convencimiento que el pastor los estaba engañando, que lo estaba manipulando. Entonces hay muchísimas cosas, pequeñas cosas si querés, que nos están diciendo, vamos bien, digamos, este es un buen momento para el país. Por eso es que no quieren que esto camine, porque eso está bien claro, ¿verdad? Pero el campo ha cambiado y el reto, insisto, para el movimiento Semilla y el nuevo gobierno va a ser cómo incorporar a estos sectores del interior, pero yo creo a través de sus organizaciones, porque aquí que se empieza a buscar apoyos individuales, no va a ser posible. Lo que ocurrió en el Nevaj fue a través de organizaciones del área de Nevaj, que movilizaron el voto, ¿verdad? Lo que ocurrió en el Ixcán fue a través de organizaciones que movilizaron el voto. Y eso es algo que ya para gobernar se necesita. No soy quien para decirlo, pero creo que la posibilidad del éxito de un nuevo gobierno sí, solo sí está
en que el gobierno sea capaz de crear alianzas con sectores que no necesariamente son los más cercanos al partido, pero que son sectores que por toda la vida han estado luchando o localmente o más regionalmente por el mejoramiento de su territorio. Por eso es que el tema de los gobernadores, el tema de los alcaldes mafiosos, se puede ir resolviendo por ahí, ¿verdad? Hacer algunas alianzas que permita no solo repartir el poder, sino repartir la lucha por el poder que los gobernadores van a llevar en contra de los alcaldes y los diputados regionales, distritales, ¿verdad? Entonces, me parece que ahí está el blame un poco del futuro. Campañas negras, desinformación, compra de votos, regalos. Hubieron. ¿Cuáles, digamos, las lecciones aprendidas si vemos esto que acaba de ocurrir y el resultado que tuvo? Yo creo que una lección importante que la gente ha aprendido es que hay muchos de estos llamados partidos que son cascarones, que no tienen nada y que solo los engañan. Esa es una primera cuestión. Ya no es fácil engañar a la gente. No te digo que no se dé, pero ya no es tan fácil como antes, ¿verdad? Es decir, eso ha ido cambiando un poco. Me parece que esa es una buena lección. Segunda lección es que en medio de tanta niebla, digamos, que da el tema político y que para la gente de a pie es tan difícil de entender, cuando surge una alternativa desde lo emocional que te vincula incluso con ese pasado de la Revolución de Octubre, te genera una sensación distinta. Yo sé que hay mucha gente que se ha muerto por anciana, pero hay muchos que tienen en su imaginario a la Revolución de Octubre. Y cuando se habla de la primavera democrática, eso tiene cierto gancho, con un anciano que ya murió en la costa sur, que hace muchos años me decía, es que no es cierto, usted me dijo, Arbenz no se murió, está escondido. Y un día va a regresar a devolvernos nuestra tierra. Así me decía el viejito una vez, dos. O sea, esa esperanza que la gente tiene es algo que ahora se renova. Por eso a alguien decía, porque el imaginario, digamos, del discurso estaba muy vinculado a Juan José Arévalo. Y lo dije públicamente con todo el respeto. Siento que estamos olvidando que también hay un Jacobo Arbenz. No es solo Arévalo. La revolución y la primavera democrática fue Arévalo y Arbenz, pero como que se nos ha quedado un poquito por ahí, por fuera, y entiendo las razones, pero para la gente del común, la Revolución de Octubre, la primavera democrática, donde pudo hacer incluso un sueño de su vida, que sobre todo la gente más grande, que en el campo sí la traslada mucho a la gente joven, generó una esperanza, ¿verdad? Una esperanza que a veces no sabes cómo entenderla, pero que la sentís, ¿verdad? Porque personalmente he platicado mucho de este tema para tratar de entender cómo la gente lo ve. Hay mucho desconocimiento en mucha gente también, pero de lo que le dicen, dice, bueno, vamos a votar por ahí. Y el resultado es que el campo votó mucho en la segunda vuelta, mucho. Y ese fenómeno hay que analizarlo bien, no fue casual, porque solo lo que analizás bien y entendés lo podés potenciar. Y no decir simplemente creían en nosotros y ganamos, ¿verdad? No, eso sería un error. Hay que entender cómo funcionó, cómo operaron las organizaciones locales, cómo sectores religiosos progresistas tuvieron un juego en ese fenómeno de la segunda vuelta. Yo no dudo que eso se está haciendo, ¿verdad? No dudo, pero sí insisto que hay que hacerlo para saber entonces cómo potenciar esa inspiración de una segunda vuelta, que no fue poca gente la que votó, ¿verdad? No fue poca gente, le podemos dar continuidad y la podemos aprovechar en términos de que gobernar no va a ser fácil. Yo lo decía hace unos 6 meses quizá, ganar el poder en Guatemala no es tan difícil como gobernar cuando uno lo tiene. Ahorita lo peor ya es lo que viene, lo más duro es lo que viene, ¿verdad? Y si hay un prepararse y tomando en cuenta estos sectores del pueblo, al pueblo mismo que votó, la podemos hacer. Y otra de las lecturas que uno puede tomar de estas elecciones es de que antiguamente los medios tradicionales y los masivos jugaban un rol muy importante en la acción de un presidente. Esta vez no fue así.
Sí, no, y hay como otros medios, lo sabes, toda la virtualidad es otro rollo, todo esto otro rollo. Luego, porque algunos de los medios tradicionales ya ante lo obvio tuvieron que irse decantando, ¿va? Para dar espacios también a otro tipo de discurso, pero la radio, que sigue siendo como el gran elemento en el campo, ¿verdad? Las redes también con la gente joven, pero en general la radio sigue siendo el medio fundamental. Y en eso las radios locales, las radios comunitarias, las radios, por ejemplo, vinculadas a cadenas como FGR, en fin, eso jugaron un papel también, que a veces no es fácil de identificar, pero que tiene su impacto a la hora de tomar decisiones, ¿verdad? Por eso decía, en esto hay que analizar todos esos factores, esos grandes y primeros factores, para poder entender cómo involucrarlos en un proceso de defensa ahora, de una toma de posesión para el 14 y luego de una defensa de hacer gobierno, que va a ser tan difícil. Sí, cuando hablamos de que los próximos 4 años con Bernardo van a ser difíciles, en concreto, ¿por qué decimos que va a ser difícil? Yo creo que por dos lados. Una, porque los sectores históricos de poder no se van a conformar, ¿verdad? Entonces el boicoteo, el sabotaje, en fin, todas esas cosas que están muy estudiadas y además hay estrategias bien definidas que han funcionado en otros países o que les quieren hacer funcionar. Por ese lado va a estar toda esa oposición. Pero por el otro lado, y ahí hay que tener cuidado, es que hay que entender que la realidad del país requiere ir paso a paso. Y al gobierno de Bernardo Arévalo no hay que pedirle lo que no puede hacer en un primer momento. Porque también por el otro lado pueden haber sectores muy radicalizados, muy principistas. Dicen los viejos teóricos, sociólogos, ¿verdad?, de que uno de los sectores sociales más complicados es lo que se define como la clase media o la pequeña burguesía, porque estos quieren resultados así, ¿va? Es decir, todo opera a partir de buena fe y de buenos deseos, ¿verdad? Y no de el principio aquel de que la política es el arte de lo posible y no una lista de buenos deseos, ¿no? Pero sin embargo esas presiones de sectores muy radicalizados, muy principistas, pueden generar una presión también queriendo de que en principio se pueda ir haciendo cosas que no se pueden hacer. Y yo creo que el gobierno de Bernardo Arévalo y del movimiento Semilla tiene, sobre todo en ese periodo que harán gobierno, la posibilidad de gestar los cambios en ese plano político, no tanto estructural. Algunas cosas habrá que hacer en la parte estructural, pero en la parte política, por ejemplo, es necesario hacer una reforma de la ley electoral y de partidos políticos, sí o sí, ¿verdad? Hay que ver la posibilidad en el camino, no de entrada, de poder hacer una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que permita incorporar desde la Constitución a todos los sectores de este país. Ya. Esta lucha que ya lo plantearon muy claramente en una conferencia el otro día en relación a la corrupción, ¿verdad? Es decir, todo ese tipo de medidas que van por la parte superestructural, si le diéramos un término más sociológico, son las que el movimiento Semilla y Bernardo tienen que llevar adelante. Y para eso tienen que apertrecharse de lo mejor que pueda haber en este país para gobernar. Yo haría un llamado público, desde luego lo he hecho en otros espacios, a que los mejores cuadros que tiene Guatemala, no el partido, puedan ser llamados a hacer gobierno. Y no porque fuiste del partido venís y aquel que no es, no viene, pero es bueno en esto, ¿no? Eso es uno. Y luego cuidarse de los oportunistas que ya empezaron a aparecer, que están dando vueltas en los gobiernos y ahora son muy de semilla o muy cercanos o no sé qué, porque gobernar necesita una gran cantidad de cuadros. Y ahí entonces se te mete de nuevo los alacranes y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero yo sobre todo digo, hay que invitar. En este país hay gente buena en todos los planos que no necesariamente ha sido militante partidaria, pero que son cuadros técnicos que pueden ayudar mucho al ejercicio de gobierno, ¿verdad? Y en ese sentido hay que buscarlos, hay que acercarlos, porque esa plataforma de alianza que yo mencionaba antes se da por esa vía también, ¿verdad? Cuando vos te quedás solo con tu núcleo más cercano,
Es muy difícil, es muy difícil. Yo me pongo a pensar, solo para hablar del tema de cultura, ¿no? Es decir, no, ni siquiera pensando en el ministro de Cultura, pero sí en los vices o en directores de, qué sé yo. Aquí hay gente del arte, histórica, ¿verdad?, que ha luchado desde la soledad y desde la nada para mantener el arte en este país, con muchas capacidades, que habría que llamarlos, ¿verdad?, a esa estructura del Ministerio de Cultura, solo para poner un ejemplo. Eso lo vas a encontrar en otras cosas, ¿verdad? Entonces pienso que por ahí, y luego porque esto permite que hayan otros sectores en donde que a través de esas medidas de alianza vos puedas ir haciendo recuperaciones. Yo soy de los que creo, y lo dije así también, de que el triunfo de Bernardo nos abre una esperanza muy grande a los sancarlistas para recuperar nuestra autonomía y nuestra situación interna en la Universidad de San Carlos de Guatemala, de toda esa mafia que ha estado vinculada con estos poderes corruptos, ¿verdad? Entonces ahí hay otra beta, hay otra línea que tenemos que ver cómo aprovechar. Pero cuando digo esto, lo digo también con la pequeña empresa, con los sectores organizados, en fin. Para ponerle un punto a esto, al final de cuentas, el gran blend de que sigamos caminando es que el pueblo se incorpore en distintos planos. Y esos planos tienen que estar en el plano también de gobernar. En el principio del buen vivir de los pueblos originarios de la América, hay un principio que dice, que señala que los pueblos siempre se han gobernado en sus comunidades. Y a muchos nos ha tocado vivirlo y verlo cómo funciona, digamos, la elección rotativa, el respeto a sus autoridades, la opinión de los ancianos, todas esas cosas, ¿no? Pero en ese principio del buen vivir, los pueblos también tienen claros de que así como se gobierna la comunidad, también hay que entender que hay que gobernar el país. Porque en toda esta ruta del pasado, al pueblo indígena se le dejó gobernar sus comunidades, pero que no pase para acá, ¿verdad? Es decir, porque el Estado no llega allá y eso lo resuelve mucho la organización local, pero que no pase para acá. Por eso los que pasan para acá pasan cooptados, ¿no? Diputados indígenas que están más vendidos, gente de justicia como Curruchiche, en fin. Pero los pueblos ahora están más claros que, aparte de gobernar su comunidad, tienen el derecho de gobernar también en el país. ¿Cuántos de estos podemos llamar a ese proceso de gobernanza en el nuevo gobierno? Hay que verlo, hay que verlo. Yo quería preguntarte, ahorita estamos hablando de Bernardo Arévalo, ¿verdad? Pero los resultados de la primera vuelta, ni políticos, ni analistas, ni medios de comunicación, ni encuestas lo ponían a él ahí. De repente, pues su figura llega con Sandra Torres, ¿verdad? De hecho, en lo personal, yo estaba en el centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral, en Tikal Futura, y aparecía la foto de Sandra y la de Bernardo, ¿verdad? Y pues uno decía, bueno, está empezando el conteo, y iba pasando las horas, y bueno, sigue ahí, sigue y sigue, o sea, a todo el mundo sorprendió. ¿Qué explicación podemos, si es que existe, de esto que ocurrió ese día? Yo creo que son varias cosas, pero fíjate vos de que lo que refleja es cómo la gente, y voy a aclararlo de qué sector estoy hablando, tiene la capacidad, aunque no entre al análisis ni al discurso público, de entender un poco qué está pasando y por dónde van sus preferencias. Porque si se recuerdan, en las encuestas previas, Manuel Villacorta estaba mejor posicionado que Bernardo. Pero Manuel, como Aldo Dávila, 2-3 días antes cometen el error de hacer una declaración pública dando su apoyo a Sebastián Arzú, a la municipalidad de la ciudad de Guatemala, y se acabaron. Pero en 2 días, esta población urbana, esta población mestiza, tuvo la capacidad de entender que Manuel no era la opción y que la opción entonces estaba en Bernardo. Por eso cuando uno analiza los resultados, ve cómo el resultado fue Distrito Central, Ciudad Capital, Zacatepeques y Xela. Porque es donde, digamos, hay un mayor vínculo de información y de análisis de ese fenómeno que todavía yo no logro entender por qué se dio, pero que decantó una buena cantidad de votos
de Manuel hacia Bernardo. Ya. Por eso la sorpresa, pero es que la sorpresa fue lo que hizo Manuel Villacorta y Aldo Dávila en esa declaración. Y yo no sé cómo ustedes lo vivieron, pero yo sí lo pude platicar con mucha gente que me decían, la madre va así, para mí él era y se acabó aquí y qué sé yo, pero lo estabas viendo en la ciudad y eso se reflejó en la elección de la primera vuelta, por eso el número de votos de Bernardo en las ciudades. ¿Ya? Por eso el llamado que yo mencionaba antes, de que en la segunda vuelta iban a haber 2 factores que iban a definir la elección: los 960,000 nulos y el voto rural. Y ambos están vinculados, porque la movilidad en la segunda vuelta en el área rural para favorecer el voto de Bernardo fue muy fuerte desde otros sectores que no eran los de Semilla, eso te lo puedo decir. ¿Ya? Entonces, claro, de que esto es una gran sorpresa, pero además refleja, en general diría yo, pero en Guatemala mucho más, la volatilidad que tiene este tema de la política y de la política electoral. Esto no es un secreto, en muchos países han hecho encuestas y resulta que a la hora del votaje no pasó nada, porque hay muchos factores. Aquí de nuevo, aprovecharía para este concepto que manejé antes. En esos 2 días previos a la elección, el estado de ánimo del votante urbano mestizo cambió totalmente, porque la esperanza que tenía en el discurso, en la ética, en la historia de Manuel Villacorta se acabó. Y ese estado de ánimo se vino al suelo y encontró un nuevo derrotero. Eso hay que entenderlo así, ¿verdad? Es decir, por lo menos es mi interpretación. Y entonces permitió que ya a partir del proceso de la segunda vuelta, en ese primer balotaje de la primera, más otros factores, la sumatoria de organizaciones en el campo, el discurso agresivo de estos sectores en contra de Bernardo y Semilla, fueron haciendo que fuera creciendo, digamos, la simpatía a una propuesta que se veía atacada, la postura de Sandra Torres absurda y ridícula muchas veces, ¿verdad? Hizo que todo esto y allá no se volviera una bola de nieve para ellos, ¿verdad? Que creo que los más sorprendidos fueron ellos y no tuvieron, digamos, como el plan X para enfrentar esa situación, porque el ABCD se les fue cayendo en el mismo camino, ¿verdad? Pero yo ahí, Haroldo, ahí le daría la explicación, ¿verdad? Qué bueno, digamos, que así se dé totalmente, ¿verdad? Yo no soy una gente cercana a Semilla, es decir, mi corazón está por otro lado, pero cuando se da la segunda vuelta yo he sido un activista en redes, público muy fuerte, porque me interesa este país y en términos de este país, la opción de Bernardo es la mejor opción en términos de la opción de la UNE, eso está claro. Ahora, ¿cómo vamos construyendo? Ese es el tema. Pues gracias, Maco. Creo que se aclaran muchas cosas. Siempre tenés una reflexión y una sabiduría que yo siento que no solo es la parte académica tuya, sino es el contacto diario que tenés con este país, con su gente, con sus dolores, sus alegrías. Para concluir, ¿cómo ves el futuro de Guatemala? Mira vos, primero gracias por tus palabras. Desde luego, y quiero reiterar en aras del pueblo, de que efectivamente, y yo siempre lo digo, yo no me considero una persona académica, lo digo muy claramente de nuevo, sino que eso que vos decís, el contacto, el vínculo, la cercanía, la relación con la gente, te da muchos elementos. Uno aprende de la gente y eso cuesta entenderlo. A mí me ha costado toda la vida, digamos, ¿verdad? Pero por ahí estoy. Pero en todo caso, el futuro, digamos, que al final para eso estamos, ¿verdad? Es decir, hay una cuestión que dice que el futuro no se alcanza si no se sueña, ¿verdad? Es decir, y los guatemaltecos en general perdimos la capacidad de soñar, ¿verdad? Nos volvimos muy concretos, muy pragmáticos, muy del día a día, no por culpa nuestra, sino por las realidades que vivimos. Pero me parece que este proceso abrió una posibilidad de sueño. Y el futuro
a alcanzar se construye a partir de que lo soñás, ¿verdad? Y ahora hay una buena parte de este país que con un voto en la segunda vuelta o con una reflexión, que hay mucha, tiene el sueño de que esto empiece a cambiar, ¿verdad? Algunos más fuertes, otros menos fuertes, algunos quieren que estos corruptos ya se los lleve el carro y que, en fin, pero hay que tener cuidado, hay que ir como paso a paso, ¿verdad? Como dicen los pueblos, ¿verdad?, indígenas, hay que saber ser paciente, pero nunca dejar de trabajar, ni de empujar, ni de apostar. Y este es un momento en que hay que ser muy cautelosos sin dejar de avanzar. Entonces yo lo resumiría en eso. La coyuntura nos abrió a muchos, de nuevo, la posibilidad de soñar. Y cuando vos soñás y tenés la posibilidad de compartir tus sueños y de trabajar en común por tus sueños, podemos tener alguna garantía que vamos a ir a un mejor puerto del que teníamos. Sin hacer grandes ilusiones que los cambios vienen del cielo y que... no. Esto va a requerir mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio incluso, pero después de muchísimos años estamos ante una coyuntura. Y así vos lo conoces mejor que yo, esa es la opinión internacional sobre este país. Abrió una coyuntura que nos permite, después de tantos años, empezar a decir, este país y su gente, porque no es el país en abstracto, es su gente, tiene el derecho de vivir de otra manera, de una manera digna, de empezar a construir un bienestar mínimo en principio a la vida, salud, educación, recreación, lo que sea, tener la posibilidad de detener esos 2,000 migrantes que diariamente se van para Estados Unidos, ¿no? Detener la separación y la ruptura de familias derivado de ese fenómeno, detener la desaparición de tantos que se van y la familia no sabe qué pasó, no saben si llegaron o no llegaron. Esto lo habla uno en el campo, aquí no se habla mucho, ¿verdad? De ver lugares del país como el río Sumacinta, estuve por ahí no hace mucho, en el río Sumacinta, hacia el lado de México, pasan 500 personas diarias, en ese punto, ahí nada más. Entonces, estamos con la posibilidad de soñar que queremos algo, pero a veces, como dicen los psicólogos que son clínicos, ¿verdad? Yo no lo soy un social, que a veces los sueños, cuando vos soñás es porque te refleja algo, hay algo atrás, y a veces no lo puedes entender bien, pero sabes que es un sueño, y eso nos pasa ahorita. Estamos soñando, pero no tenemos a veces muy claro. Y no te preocupes, seguí soñando, porque el sueño te va a ir clarificando en ese proceso lo que es bueno y lo que es malo para este país y desde luego para vos en lo personal. Porque a la gente no se le puede pedir que hable, piense y siente en nombre del país en general, sino de lo que siente como ciudadano de este país. Y eso me parece que es el resumen de lo que estamos viviendo. Estamos soñando, pero un poquito con los pies en el suelo, a veces un poquito elevados, ¿no? Y eso nos va a permitir que con un nuevo gobierno, con nuestro aporte, con nuestra lucha, con nuestra demanda incluso, podamos ir avanzando y que la gente, ojalá, pues nuestros hijos, nuestros nietos, encuentren un país distinto al que hemos históricamente tenido. Ya solo el hecho que la gente se reencuentre con la gente, ¿verdad? Alguna vez lo dije en tu programa y quiero con eso terminar. Yo soy de los que creo que Guatemala tiene un montón de cosas que lograr, pero hay una. Sin ella no es posible las demás. Hay un primer objetivo que hay que lograr y es lo que yo defino como el reencuentro de los unos con los otros. Si nos reencontramos de nuevo como personas, como familia, como ciudadanos, ¿verdad? Como comunidad, como país, en una lucha en común, entonces es posible. Pero si seguimos en esa división, en esa lejanía, en esa falta de cooperación, de solidaridad entre nosotros, es más difícil. La ventaja de este sueño electoral es que nos acercó, aunque sea subjetivamente en algunos casos, pero nos acercó y eso hay que aprovecharlo para que se pueda ir concretando timil, como dicen en el campo, paso a paso. Pues muchas gracias por tus palabras. Y efectivamente todos merecemos un mejor país, ¿verdad? Usted, su familia, su comunidad.
Y todo este proceso que viene va a ser como un parto, ¿verdad? Hay dolor, pero al final van a hacer algo que nos va a beneficiar a todos en este país. Todo lo que estamos viendo a veces parece como aquel animal herido, ¿verdad? Que sus garras, sus dientes, se trata como de defenderse, aunque sabe que el final está cerca. Que tengan un buen día, una buena noche, un buen tiempo, allá donde quiera que estén, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.